Bueno, ahora sí, nos vamos a Uruguay porque el presidente argentino Mauricio Macri salió con los tapones de punta contra su par venezolano al asumir la presidencia pro tempore del Mercosur. Ya estamos con Darío Klein desde Montevideo. Darío, ¿cómo estás? Hola Jonathan, ¿cómo estás? Sí, bien, como lo decías bien, fue una cumbre con alto contenido político, además de un alto contenido comercial, de cual ya hablaremos más adelante, con la presencia de los 4 presidentes de los miembros plenos del Mercosur, Uruguay, Macri de Argentina, ambos en su último año de gobierno, Mario Abdo Benítez de Paraguay recién entrando en su primer año de gobierno, y Michel Temer ya saliendo casi de gobierno, con la gran intriga de qué es lo que va a pasar una vez que asuma Bolsonaro, ¿no? Ahí es donde está, y junto a ellos el presidente de Bolivia, Evo Morales, que fue uno de los invitados para sumarse al Mercosur como miembro pleno. Jonathan. Bueno, se reeditó la vieja pelea Macri-Maduro, Darío. Así es, sí, Macri no perdió la oportunidad durante su alocución, en el momento en el que estaban todos los mandatarios reunidos, para, en primer lugar, llamar y pedir una intervención ante lo que él llamó una crisis humanitaria en Venezuela, y luego tuvo palabras muy duras para lo que está ocurriendo en Venezuela y pidió intervenir para, por ejemplo, que no haya más presos políticos en Venezuela, el retorno a la democracia. Escuchemos lo que dijo. La región enfrenta una crisis humanitaria que requiere esfuerzos inmediatos, no solo para resguardar los derechos de miles de venezolanos, de millones de venezolanos que escapan del hambre, la violencia y la falta de oportunidades, sino también de la dura represión de su propio gobierno. Una dictadura que llevó a cabo un proceso electoral fraudulento, destruyendo la democracia bajo banderas que tanto daño le han hecho a nuestra región. Debemos continuar trabajando incansablemente y de manera coordinada para la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la restitución de la democracia en Venezuela. Este es el terreno donde Macri se siente más cómodo diciéndole dictadura a Venezuela. Clarísimo, fuerte, contundente. Por eso decimos, una cosa es la agenda local, donde Macri la pasa mal, otra cosa es la agenda internacional, donde Macri se muestra sólido. Ahora, ¿cómo influye el factor Bolsonaro? ¿Tiene futuro el Mercosur, Darío? Bueno, es que Bolsonaro en este momento, y da la impresión que en esta cumbre en particular, es una especie de espada de Damocles que pende sobre la cabeza del Mercosur en este momento. ¿Por qué? Porque Bolsonaro dijo claramente y sin medias tintas que si el Mercosur no cambia y se vuelve lo que él considera es más relevante, Brasil se va del Mercosur. Es difícil que cumpla esta promesa. Y de hecho después hubo marcha atrás, pero de hecho lo dijo con todas las palabras. Entonces el Mercosur directamente, todos los miembros del Mercosur, todos los mandatarios, hablaron de reforma, hablaron de mayor relevancia, hablaron de avanzar hacia una integración mayor con el mundo, que no es precisamente tal vez lo que esté pidiendo Bolsonaro, pero están todos hablando de reforma y de cambio. Y bueno, y hay una gran incógnita con cómo va a actuar Bolsonaro. Michel Temer claramente avanzó hacia una integración mayor, por ejemplo, con la Unión Europea. Macri dijo que el Mercosur nunca había avanzado tanto en este acuerdo con la Unión Europea, y es cierto, y en eso colaboró mucho también el nuevo gobierno de Brasil con Michel Temer a la cabeza, pero no se sabe qué es lo que va a pasar con Bolsonaro a la cabeza. De hecho, yo hablaba el otro día con gente de la Unión Europea que me decía eso, que ellos tienen la misma incógnita, la misma duda de qué va a pasar una vez que llegue Bolsonaro al gobierno de Brasil. Y la última muy cortita, ¿no? ¿Cuál es la postura del gobierno uruguayo con respecto a Venezuela? Escuchamos a Macri, dictadura. Lo escuchamos a Bolsonaro, dictadura. El gobierno uruguayo, ¿no? Recordemos que el Frente Amplio decidió expulsar a Luis Almagro, secretario general de la OEA, por no descartar la opción militar. ¿Qué piensa de Venezuela? El gobierno uruguayo tiene una posición muy ambigua con referencia a Venezuela. Al principio, apenas asumió Tabaré Vázquez, de hecho, el gobierno uruguayo
fue uno de los que participó y tomó la decisión de expulsar o suspender en realidad a Venezuela del Mercosur por apelando a la cláusula democrática. Uruguay apoyó esa medida y de hecho hoy Venezuela no está suspendido en el Mercosur y no estuvo hoy en la cumbre de Montevideo. Pero por otro lado, Uruguay es mucho más cauto en no llamar dictadura a Venezuela, por lo menos no como gobierno. Sí hay algunos miembros del partido de gobierno que le dicen como tal y están enfrentando sobre todo mucha presión interna de la oposición que presiona para que el gobierno uruguayo y para que el Frente Amplio como partido sea mucho más duro con Venezuela. Lo que ha dicho Rodolfo Nino, el canciller de Uruguay, es que él pretende incidir en Venezuela desde la amistad y no desde el enfrentamiento y por eso trata de llevarla de otra manera, con una posición, ya te digo, muy ambigua. Muy bien, un abrazo Darío, muy buena cobertura en vivo desde Montevideo, gracias.